Sin duda que es bueno estar aquí con ustedes en el Canal 51, tu canal, porque de verdad que uno le dice, mira, no te gusta tu programa, entonces cuando ya hacía puros políticos, con cambiar me tengo. Y la gente aquí de nosotros hemos dado la posibilidad de que usted vea algo diferente. No digo mi programa, por supuesto que sí, que es el mejor, lo mejor que hay en el mundo y todo, pero eso es de embuste en embuste. Pero todos los programas dan la posibilidad de ser un poco diferente. Y yo creo que eso es pues grato en una coyuntura difícil de nuestro país, tener las opciones. Eso es lo que se espera cuando hay elecciones, tener opciones. Pero opciones con proposiciones exactas, con metas y con programas cumplibles. Es decir, que no sean tan irreales, que la misma gente que va a votar dice, yo voy a votar por votar, pero sé que nada de eso va a pasar. Pero no voy a hablarles de eso, sino de algo que sí es absolutamente de la Venezuela, como digo yo, posible, que es tratar a través de radio, prensa, televisión, ese deber que tenemos los reporteros, los periodistas, por ejemplo, de la divulgación de la salud. Es muy peligrosa, porque decir más las cosas induce en errores, y no decirlas también. De manera que no se trata del qué se dice, sino del cómo se dice y en qué momento se dice. Cuando la señora Ford, esposa de un expresidente de Estados Unidos, tuvo cáncer del seno, ella lo dijo, porque aquí los presidentes no tienen derecho a estornudar, ellos son santos, no estornudan, el público no lo sabe. Nadie se enferma, nadie coge vacaciones, nadie duerme, ningún presidente, eso es, ellos son seres sobrenaturales. Pero en los otros países donde la gente que nos gobierna son naturales, se enferman, tienen gastroenteritis, van a casa a los médicos, ganan peso, pierden peso, se hacen operaciones plásticas, pues eso es la verdad, tratan de no ocultarlo, o piden perdón, eso es otro tema. Pero en este caso sucede que no hay una revista, no hay un periódico, el más senior, el Financial Times, que no tenga una sección de salud, de prevención de la salud y lo más importante, peso, cirugía plástica, cómo verse mejor. Pero entre otras cosas, ¿por qué en una revista como el Financial Times u otra? Porque inclusive para conseguir trabajo, para hacerlo mejor, hay que saber guardar un bien no recuperable, que es la salud. Y por eso, para hablarnos de eso, y no de esas cosas que tienen en las revistas en lo cual no vende, cuántos orgasmos debe tener por minuto, cuántos kilos corresponden a eso. Si usted no hace eso, no vende revista, no vende periódico, no vende televisión, no vende nada. Pero entonces por eso está Elías Sisman, que ustedes esperan siempre con mucha ansiedad, cuando tengo la suerte de quitarlo de su consultorio y de traerlo aquí. Elías, y entonces, claro, veo su currículum y la secretaria, como toda buena secretaria, se olvida en la tercera parte, por lo menos de lo que debe hacer, no me mandó todo su currículum. Me lo dejó, si me oye, que es tan simpática, menos cuando le dice a la gente, sí, para una cita con el doctor Simán, caramba, 3 meses, le conviene. Entonces, es un momento simpático. Y me la tenemos hasta el año 70, sobre todo y sus trabajos son todos sobre endocrinología, y creo que su gran interés es la endocrinología. Yo le dije, mira, olvídate de eso porque vamos a hacer lo que llaman una consulta popular, tipo Cuba, ¿no? La gente te va a preguntar cosas. ¿Qué es lo que te pregunta? Doctor, ¿y cómo hago? Tengo kilos de más. La invitada que salió hace poco del programa decía lo mismo, todo el mundo quiere hablar de eso. ¿Qué relación hay entre lo más importante que la gente debe quitarse la cabeza del peso y la salud? Es decir, cómo sí hay que cuidar el peso, pero no puede convertirse en una obsesión. La tenemos entre la anorexia, que va desde las princesas hasta la gente más de menos recursos, menos aquellos que no tienen nada que comer, eso no tienen esos problemas. Es decir, ¿cuál es la relación y cómo se puede tener una mejor salud, con una mejor alimentación y justamente relación peso, salud, dieta y todos esos mitos? Empezando por mí, que yo creo que en la farmacia no hay ninguno de esos que anuncian que yo no compro. Pero no me pasa nada, no pierdo peso jamás. Sofía, primero quiero agradecerte tu invitación. Ya prácticamente se ha hecho una costumbre
de mi vida, Sí. de que en algún momento tengo que venir a visitarte. Fueran más si no tuvieras tanto trabajo. Y te lo agradezco mucho que me permitas pues conversar contigo. El problema del peso y la salud es una cosa que cada día se va haciendo más patente y más importante. El peso, el sobrepeso, la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública. Y se estima que más o menos el 30% de la población general de los Estados Unidos, que es donde tenemos estadísticas... Donde tenemos estadísticas fiables. Pues. Fiables, sí. El 30% de la población de hombres norteamericanos, de donde vienen esas estadísticas, están obesos. Y aproximadamente el 40% de las mujeres en los Estados Unidos están obesas. Y eso se ha convertido en un problema de salud pública porque la obesidad, uno tiene dos maneras de mirarla. Una, que es el elemento estético que tiene la obesidad, pero otro que es el elemento salud. Y en el aspecto de salud, las personas que sufren de obesidad definitivamente tienen una mortalidad mucho más alta, viven menos años y tienen una morbilidad, lo que significa padecen de enfermedades mucho más frecuente que las personas que no son obesas. Y las enfermedades que más padecen los obesos son enfermedades importantes, enfermedades cardiovasculares, entre las cuales está el problema del infarto al miocardio. Muchos obesos mueren de infarto al miocardio y es una de las causas de riesgo importante de la obesidad. Fíjense pero yo digo que es muy importante, porque el presidente de los Estados Unidos y el anterior, en sus programas, además por supuesto cultura, etcétera, etcétera, que no existen aquí, existe el programa de prevención de la salud, y es justamente que la gente no sea obesa, porque no crean que es por estética solamente, sino porque produce menos gastos de sanidad, de medicamentos, de camas ocupadas, causadas por una mala alimentación. Exacto. La otra enfermedad importante que sufren con más frecuencia los obesos es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un mal silencioso, la gente no siente en la mayor parte de las veces que lo tiene, pero la hipertensión arterial es un gran asesino y es una enfermedad que acorta mucho la vida. Adicionalmente a eso, enfermedad de las vesículas, diabetes, problemas de cáncer del colon son mucho más frecuentes en personas obesas que en personas no obesas. Y así como eso hay una lista grande de enfermedades que son muy frecuentes entre las personas que sufren de obesidad. Como tú lo habías notado hace un ratito, eso ha hecho que las autoridades sanitarias en los países avanzados ya consideren la obesidad como un problema de salud pública. El seguro social, que sí funciona, exacto, lo considera una enfermedad. Y ha hecho pues un estímulo a que en esos países existan programas de educación hacia la nutrición, existan panel de científicos que están asesorando a la presidencia en los Estados Unidos, por ejemplo, para que se pueda divulgar una educación adecuada para las personas de manera que no sean obesas. Ahora, Elías, aquí el problema en este momento en Venezuela es el 80% de pobreza extrema, donde podría hacerse, ustedes dirían, claro, pero la gente que pasa hambre, lógicamente es porque está alimentada. No, yo digo, si no se podrían hacer programas, aún con los escasos alimentos que puedan ingerir, que son más baratos, como son, digamos, las harinas, las pastas, etcétera, aún con eso elaborar una dieta, digamos la palabra, porque es la correcta, es decir, una alimentación que sea menos difícil, pues que sea más saludable o menos dañina. Yo creo, Sofía, que en ese aspecto el Instituto Nacional de Nutrición hace una buena labor. Ellos hacen una labor adecuada en ese sentido. Probablemente donde radica el mal es de que la labor que ellos realizan no es bien divulgada,
porque obvio para tener medios de divulgación en la prensa, en la radio, en la televisión, entonces eso tiene un costo de dinero y el Instituto Nacional de Nutrición probablemente no tiene en su presupuesto suficiente dinero como para divulgar lo que hace, pero sí lo hace, en efecto sí lo hacen y lo hacen bastante bien. Sin embargo, yo también creo que la población tiene otros problemas en su mente, otros problemas muy primarios. Pero justamente mientras más se diga, por eso que la propaganda, la publicidad es tan buena, porque a la vez que está uno invadido por productos alimentarios o alimenticios, se puede decir, mire, usted tiene tantos bolívares cuando los tiene para comprar, tiene el mismo gusto, el mismo sabor, si usted a esto, en vez de tal cosa, le agrada esto. Y la gente oye, sí, porque eso es bueno. Y también la puntualidad en la comida, el horario, todo eso es muy importante, como llegar a la hora del trabajo, etcétera. Hablando con el doctor Sisma, cuando llegó yo vi mi reloj, que es un Omega Constellation, y me dijo, yo nunca llego tarde. Aunque uno nunca debe decir nunca, ni siempre, tengo muchísimos años, pues antes Carlos y yo entrevistando a Elías, y nunca, ni en los programas en vivo, que fueron la mayoría, ni en los grabados, llego tarde. Y lo que yo no sé cómo hace con su consultorio, pues está lleno de gente esperándolo ahí, debería tener horas la gente. Ahora, curiosamente, Elías, aquí hay que saltar para que podamos cubrir todo lo que uno quisiera preguntarte. Cuando te fui a invitar, fui a tu consultorio, y además soy su paciente, pero no debo decirlo porque le hago mala propaganda, soy una gordita. La verdad. Vi que las mujeres y los hombres que estaban casa de Elías no eran ya por gordura. Primero, la clase social no lo permite, sino en los hospitales. Y segundo, eran personas que iban porque querían estar bien, es decir, salud y verse bien. Pero esos mismos que van casa del doctor Sisma o cosas, uno no es igual nunca, porque es mejorando lo presente, consumen y van a todo lo que llaman la medicina alterna. Uña de gato, ¿cómo se llama lo otro? Cartílago de tiburón, adaptógenos, uno siente que puede ser las olimpiadas con eso, y son conviven en buena armonía. ¿Cómo eso se debe evitar? Porque yo no he oído nunca públicamente, por lo menos, a menos que le tengan miedo a las casas de fármacos, decir, esto es un embuste. Porque fíjate que después se demostró que eran dañinos. Por ejemplo, el Redux tuvo que hacer el gobierno americano una campaña, por favor, si usted lo tiene, no lo tome porque eso es dañino. Sí. ¿Cómo evitar el daño? Vamos a evitar el daño primero. Yo creo que yo tengo mis conceptos, vamos a llamarlo bien particulares con respecto a eso, ¿no? El problema de los adaptógenos y de todas estas medicinas naturales y toda esta serie de cosas es un problema desde el punto de vista científico, que son medicamentos o suplementos nutricionales, como los quieran llamar, que no tienen una comprobación científica por una metodología científica de que funcionan o de que no funcionan. Entonces, en la mayor parte de las veces... la gente dice, bueno, vamos a ver ya que no hace daño. ¿Cómo se sabe que ya no hace daño? En la mayor parte de las veces, esos productos no son promovidos para decir quitan la artritis o curan la obesidad, porque las leyes generalmente en todos los países no permiten que uno diga este producto sirve para tal cosa, a menos de que haya una comprobación científica. Entonces, en la mayoría de las veces se vende como un suplemento nutricional. Pero todos dicen suplemento nutricional, muchas veces tienen todavía la autorización de como medicamento. Como medicamento. Ahora, muchas veces esos productos pueden ser buenos. De hecho, se sabe de tantos años que hay productos vegetales naturales como la pasiflora, la valeriana, los digitálicos, tantos productos que vienen de los vegetales que son verdaderamente beneficiosos y tienen su efecto adecuado. La penicilina es un producto que viene de un ya hongo. hoy día siempre viene de un hongo. Antes era hoy en día es sintético, pero son productos beneficiosos.
Pero hay una serie de otros productos a los cuales se les achacan, vamos a decir así, virtudes que no tienen. Y entonces el asunto está en el elemento placebo, que es el elemento psicológico del paciente, que pero toma algo con una cierta fe. Pero la fe salva. Y la fe es muy, muy buena, por supuesto. Y si no hace daño, bueno, gracias a Dios, pues le está haciendo bien psicológico y no hace daño. Por ejemplo, yo tengo amigas y amigos que usan un arito aquí porque les quita el apetito. Otros, yo no sé qué, pero sí, todos tienen algo. Y si yo no, ahora, yo te lo puedo decir porque en la oficina nuestra somos como 300, muchas mujeres. Y no hay ninguna que no le dé una dieta a la otra. Es decir, la dieta, por ejemplo, la que tú me das a mí o a X, dice, mira, el doctor Sisma me recomendó tal cosa, entonces la toman. Y hay que decir eso que eso es realmente dañino. Y por eso yo le tengo miedo a los consultorios, porque cuando yo tenía mis hijos chiquitos, y yo iba por un problema X de alguno de mis hijos, y después cuando llegaba a casa del médico ya tenía como los 5 problemas que me habían transmitido las otras mamás que tenían. Eso es la antesala del médico. Antesala del médico. Sí. Ahora, yo sí quisiera dar una voz de alerta con respecto a esto. Muchísimos productos en venta libre, como esos de los que estábamos hablando, se supone que no hacen daño. Pero con el uso o con el abuso, como se quiera ver, de esos productos en buena fe, creyendo que no hacen daño, van apareciendo circunstancias en las cuales se demuestran que algunos de ellos sí hacen daño. También sucede con los medicamentos. ¿Cómo sucede con los medicamentos? Entonces, por ejemplo, el picolinato de cromio es una medicación que todo el mundo, mucha gente, pues la usa libremente creyendo que va a adelgazar tomándolo, lo cual es falso totalmente. Es totalmente falso, pero en su fe interna piensa que eso le va a ayudar. Y piensan, como tú acabas de decir, bueno, pues si no me hace daño, no me importa tomarlo. Resulta que en el transcurrir de los años, hoy en día se sabe que el picolinato de cromio produce trastornos. Tengo frascos de eso. Sí. El picolinato de cromio produce trastornos pero no los he tomado, entonces yo los compro y no los compro. Produce trastornos musculares, produce miopatías. Una miopatía es una enfermedad degenerativa de los músculos. Imagínate. Los músculos se van consumiendo, la persona va perdiendo fuerza muscular. Eso sí debería estar prohibido. Termina siendo prohibido, obviamente. Pero puede haber hecho Pero lo que sucede, Sofía, es que la ciencia es muy lenta en comprobar todas estas cosas. Y se tarda un tiempo largo en tomarlo. Y uno no es lento en tomarlo, pero se tarda un tiempo largo hasta que pueden demostrar la relación entre una cosa y otra. Pero ¿por qué antes de que yo, o después de que yo diga algo que es bien importante, que es la comunicación, y tan comunicativo es que este teléfono no es mío, pero veo y es un movilnet, porque el 0166 permite una serie de cosas, usted sabe, a mí me daba hasta una cosa de la cual yo no entiendo nada, cuando el Mundial de Fútbol, que salían los scores aquí, ¿sí? ¿Por qué me lo mandan a mí? Bueno, porque quieren darle buen servicio al mayor número de venezolanos. Y la buena divulgación es un gran servicio público que da el Canal 51, hoy a través de Elías Sisman, endocrinólogo, pero un hombre que nos va a hablar, nos da una bendición colectiva. Por ejemplo, cuando una gente tiene que preocuparse por su peso, además de la estética. Pero vamos a decir también la estética, pero la estética es necesaria para muchas mujeres y hombres, para sentirse bien consigo mismo y ante los demás. La estética es parte de la vida. La estética es una cosa importante. Creo que si no tuviera un museo. Sí, es una cosa importante. Yo creo que la estética es una forma de expresión artística, en cierta manera. Y la expresión artística busca mucho la estética del cuerpo humano. Yo sí creo que eso tiene gran importancia en la relación interhumana. Y el problema que existe es cuando uno antepone equivocadamente la estética a la salud. Pero la gente dice, ¿qué debo comer? Sí. Para perder peso, porque la gente tiene exceso de peso generalmente. Pero, según el gusto de uno siempre tiene unos kilos de más. Lo que pasa es que, fíjate, Sofía, cuando la estética se antepone a la salud, y cuando la persona ha tenido dificultades para resolver su problema de sobrepeso, se hace víctima fácil de tantas cosas que se dicen en la calle que sirven para resolverle su problema.
a costa de la salud. Pero una dieta buena, entonces, ¿qué es lo que sana. sucede? La gente le cuesta entender, y eso es lo que yo creo que puedo ayudar en decir. A la gente le cuesta entender que quitarse el sobrepeso que tienen es un compromiso que tiene cada persona consigo mismo para toda la vida. No es una cuestión de un ratito, no es una cuestión de una semana. Eso, por supuesto, es más difícil de entender porque la gente no quiere embarcarse. Bueno, eso pasa en política, la gente quiere que les vengan los problemas resueltos y no formar parte de las soluciones. Entonces, cuando tú le dices a una persona, de verdad la solución está en hacer una dieta adecuada, en establecerte un hábito de ejercicios y en establecer un modus vivendi que vaya acoplado al problema de la obesidad y a eliminar el problema de la obesidad, eso es un compromiso de años o de meses o de un hábito establecido en la vida. ¿Qué sucede? La gente quiere que tomando una pastillita se le quite todo lo que le sobra. Esa pastillita mágica no existe. Pero por supuesto que hay gente en la calle... La pastillita está comprimida en casi el triángulo que tú dijiste: ejercicio, dieta y hábito. Y un compromiso de hábito. Entonces, lo que uno busca es facilidad. Entonces, si le prometen una pastilla, una gota, una cuestión que es mágica, hay un atractivo especial hacia eso, pero en detrimento la mayor parte de las veces de la salud de la persona. Y aquí es donde tenemos que poner un poquito de cautela, de que las personas piensen bien, de no automedicarse, de que consulten adecuadamente a una persona un médico especializado. La otra vez que tuve pues la suerte de tenerte aquí, hablamos de las dietas de la luna, las dietas del grapefruit, la dieta del arroz, pero hoy salió una cosa en estos días, no sé si lo pronuncio bien o si es correcto, la lipactina o leptina. Leptina, ¿qué es eso? La leptina es una hormona, y es una hormona que se produce en el área de la grasa del cuerpo, y que es una hormona que tiene como finalidad una acción de mensajero. La leptina le indica al cerebro que el cuerpo tiene más grasa de lo que debe tener. Y el cerebro, a través de sus neurotransmisores, al recibir esa información, dice: yo no debo comer tanto, o yo debo... Eso es una cosa inconsciente. Pero la leptina sería, digamos, como un represor. La leptina es un comunicador. Un comunicador. Pero ¿cómo se debe tomar? ¿Cuándo se debe tomar? Sí, ahora vamos a hablar de eso. Número uno, prácticamente no existe tomable. O sea, la leptina es una sustancia que tenemos natural en nuestro cuerpo. Que vamos a tener que no enflaquece. Existe, con eso. Cuyo papel todavía no está bien establecido. O sea, seamos claros en esto, ¿no? Los estudios que se han hecho de leptina indican que las personas que son obesas tienen menos cantidad de leptina que las personas que no son. Tienen menos vigilantes de su grasa. Tienen menos comunicadores a sus áreas inconscientes del cerebro de que están gordos. Y por lo tanto, ellos continúan con un hábito de comer como si no lo estuviesen gordos. Y hay una medición de la leptina, se puede así medir, como tú dices, el colesterol. Sí, se puede medir la leptina en sangre. Pero eso hace que teóricamente, repito, teóricamente, si uno pudiera administrarle leptina a una persona, no puede todavía. Al administrársele, la persona no sienta hambre. Horrible es que uno oye en los titulares: descubierta una cosa maravillosa, entonces uno corre a buscarla y dice: en ratones. Y entonces uno se siente muy mal. Bueno, ¿no? sí, entonces, pero por ahí comienza todo. Entonces, estos estudios de leptina, cuando se administra leptina a ratones justamente, que son obesos, pierden esa ansiedad por comer y se adelgazan y se enflaquecen. Pero en el hombre eso no ha funcionado. ¿Y cómo se quita uno la ansiedad de comer? Es decir, mira, yo creo... ¿Tú sabes cómo se quita? Hay una experiencia médica y seria. Y hay una experiencia diaria que yo veo, por ejemplo, con gente que hacen todo el día todo lo que tienen que hacer. Pero este chocolatico está... y ya está. Sí. Salió todo. Bueno, fíjate, Sofía, en mi forma de ver las cosas,
uno no se quita la ansiedad de comer sino comiendo. No hay otra manera de quitársela. El hambre, que es una necesidad biológica con las cuales todos vivimos, al igual que la sed y muchas otras necesidades biológicas, la única forma de resolver esas necesidades biológicas es comiendo. En el caso del hambre comiendo, en el caso de la sed tomando líquidos, yo tengo sed, por cierto. en el caso de deseos de orinar, orinando. O sea, las necesidades biológicas tienen una forma de cumplirse. Pero justamente el ser humano se diferencia de los animales porque controla esas cosas. Sí, las controla hasta cierto momento. Entonces, el hambre... ¿Para qué va uno a casa de ti si tú no le vas a dar una dieta? Vamos a tener, eso no hablas de la dieta. La dieta adecuada, Sofía, es la dieta que no deja pasar hambre al paciente. Porque la idea que te quiero transmitir es, no es un problema de dejar de comer, es un problema de comer a la hora, las veces y las cantidades que uno quiera. Entonces uno puede comer todo el dulce que uno quiera. El hambre. Uno puede comer todo el dulce que uno quiera. Uno tiene una ansiedad de dulce horrible. Por favor. Es comer para quitarse el hambre, pero lo importante no es ni cuánto, ni a qué hora, ni cuántas veces, sino qué comes para quitarte el hambre. La calidad de lo que comes. Yo sé, vegetales. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la instrucción? La instrucción con la cual todos deberíamos haber ido en el colegio, nos lo deberían haber enseñado. Lógico. Si tú tienes hambre, quítate el hambre, a la hora que sea y con la cantidad que quieras. Pero come cosas que no te hagan daño, vegetales, cosas... Bueno, difícil, ahí es donde dice que tú que eres un ser racional. Bueno, los seres racionales tenemos que racionalizar esa parte. No es a qué hora comes, no es cuánto comes, sino qué comes. Sí. Calidad de lo que comes. Pero hoy día la gente, casi todas, las que se preocupan por la dieta y las que tenemos que comer, porque es un gran lujo saber que uno puede comer, y un gran lujo saber que uno no debería comer, es cómo lograr un peso. Y tanto así que yo veo que tú tienes un aparatico ahí que me tiene así desesperada todo el mundo. ¿Qué es eso que tú tienes ahí? Bueno, ya voy a explicar. No, eso nos tiene a nosotros así. Tú no te vas a ir sin explicarnos. No, aquí vamos a explicar muy bien todo eso porque eso ha sido una especie de letanía que yo he llevado por muchos años con mis pacientes, de tratar de alguna manera de explicarles que el peso y la gordura no son dos cosas que necesariamente se correlacionan. Pero tú nos enseñaste a todos durante las veces que ha venido en tus trabajos, que es la ropa. Y cuando la gente dice el peso y la ropa se corresponden, van casa la gordura y la ropa sí se corresponden, la talla. Sí, la talla. Y entonces uno se desespera, ¿no? Correcto, pero el punto está en que el peso no es una medición exacta de la gordura de la persona. Sí. La talla sí, porque la talla sí y estéticamente se ve. Pero muchas personas, al ver que su peso aumenta, y entonces si aumenta el peso, pantalón al señor le aumenta de talla. Sí, entonces eso sí es gordura, pero muchas veces el peso aumenta sin que aumente la talla. Sí. Por ejemplo, una persona que está reteniendo líquido, una dama sobre todo en su época premenstrual, puede subir 1 o 2 kilos de agua, pero no son de grasa, por lo tanto puede pesar más, pero tiene la misma talla, porque el agua no hace que su talla cambie, en cambio la grasa sí. En pocas palabras, lo que estoy tratando de decir es que el peso no es una medición exacta de la gordura o no gordura de la persona. A ti te viene una persona con 10, 12 o 15 kilos de sobrepeso. No toma en cuenta eso. ¿Tú no lo tomas en cuenta? Médicamente no se toma en cuenta eso. De hecho, todas las... Es que son así, que haces no tú? se toma en cuenta. Porque... Vive diciendo fulano es gordo, es casi un insulto. Dice, mira, cómo no, yo quisiera que usted trabajara conmigo en tal cosa, pero usted es un gordo. Sí, pero ese es un gordo visual, Sofía, pero cuando vamos a medirlo... Esa es la vida real. Médicamente, cuando vamos a medirlo, no lo hacemos por peso en kilos. Y eso, por eso es que existe lo que se llama el índice de masa corporal, que es la forma como debe medirse médicamente las cosas, y es de donde salen todos los patrones de salud de los sitios más avanzados, es por índice de masa corporal, que es una relación matemática. Eso es. Eso que... No. Y ese índice de masa corporal viene ahora a ser suplantado
por una metodología mucho más moderna, que es esto que ahora vamos a mostrar, que es la medición directa de la cantidad de grasa que tiene la persona dentro de su cuerpo. Sin saberlo o sabiéndolo. Vamos a saber cuánta cantidad de grasa existe en el cuerpo de la persona. Y hay un patrón que te dice que los hombres, la cantidad de grasa que deben tener es entre el 12 y el 20% de su peso corporal. Igual los atletas que los humanos normales. Igual. El 12 al 20% del peso de un hombre debe ser de tejido grasoso. El resto de lo que pesa es agua, músculos, huesos, vísceras, etcétera, etcétera. ¿Y las mujeres? En el caso de las mujeres, es más o menos entre el 20 y el 25% de su peso corporal. Lo que ocurre es que hasta ahora los métodos de medición de esa cantidad de grasa que tiene la persona en su cuerpo eran tremendamente complicados, eran costosísimos. Bueno, se en los gimnasios le ponen unas cositas, pero eso no sirve para nada. No, eso no sirve mucho, pero se requerían de equipos realmente muy costosos y muy complicados, cámaras de agua, con el uso de agua radioactiva y una cantidad de cosas, y eso era totalmente fuera del alcance de todo el público y hasta de los médicos mismos. Hoy en día hay varias metodologías para medir la grasa en la sangre. Una de las cuales es la que vamos a mostrar, que es lo que se llama bioimpedancia eléctrica. Y esa metodología lo que hace es que transmite una corriente eléctrica imperceptible para el ser humano, pero transmite... Hay unos también que son de pie, es decir, que la gente se mide así. Pero el concepto es de pie o de mano, o por electrodos. Lo que se hace es que se transmite una corriente eléctrica que la gente no siente, que uno no siente, pero ella pasa a través de nuestros tejidos, y la velocidad con que pasa y es recibida en el otro electrodo tiene una dependencia directa de la cantidad de diversos tejidos que tenga la persona. La grasa, por ejemplo, es un tejido que no resiste al paso de la electricidad, y por lo tanto mucha grasa hace que la electricidad vaya muy rápido al otro electrodo. Y hay una computadora, un chip allí que dice qué correlación hay entre velocidad de transmisión eléctrica y cantidad de grasa del cuerpo. Hay otros métodos. Hay métodos, por ejemplo, que son ópticos, por medio del uso de luz infrarroja, una lámpara infrarroja que se coloca en una parte específica del cuerpo que mide la transmisión de esa luz infrarroja, y de acuerdo a la transmisión, de acuerdo con los tejidos. Mira, yo me muero de la curiosidad, ¿cómo es eso? Entonces, este aparato que... Ahora te vas a demorar como los de muy reciente adquisición, es lo que estoy empezando a utilizar en el consultorio para suplantar al peso y para suplantar a las medidas de talla que pueda tener la persona. Y es una cosa relativamente muy sencilla, que realmente pues es muy práctica y que permite conocer la cantidad de grasa que tiene la persona. Si la cámara, Marco, entonces, que tiene una pregunta diferente, pero no la puedo hacer ahora. Si la cámara nos muestra, ustedes ven que tiene dos mangos metálicos. Cada uno de los mangos metálicos es un tipo de electrodo, uno que transmite electricidad, otro que la recibe. Y entonces aquí se colocan los datos de la persona, la talla, el peso, la edad y el sexo, y en base a estas cosas que uno pone allí, y al apretar el botón, pues uno tiene... Y uno lo puede hacer a toda hora. Bueno, esto tiene sus limitaciones. Sí. Y su margen de error. Y su margen de error. En primer lugar, la limitación es que la persona tiene que estar en ayunas por lo menos 2 horas antes de hacerse la prueba, tanto de líquidos como de comida. Debe tener la vejiga vacía, por lo menos media hora antes de hacerse la prueba. Y la limitación mayor es que las personas que tienen electrodos cardíacos o marcapasos cardíacos no pueden usar esto porque les altera, la electricidad le altera. Voy a hacerlo conmigo mismo y vamos a ver un minuto cómo funciona, ¿no? Entonces yo voy a apretar los datos aquí de mi estatura. De tu peso, pero es que tú haces ¿cuántos abdominales todos los días? No, yo troto todos los días. Pero haces abdominales también. Hago mi ejercicio abdominal, pero eso no es lo que me mantiene en el peso, es el trote.
Y el caminar es tan bueno como el Caminar es trote. tan bueno como trotar. Es el mejor Realmente ejercicio, ¿verdad? es El más mejor ejercicio barato. que hay. Y no es necesario nada, sino la voluntad de hacerlo. Bueno, entonces yo tengo aquí los datos míos y voy a colocar mis manos y mis brazos estirados y voy a apretar el botón para que se transmita la electricidad y en el término de muy corto tiempo vamos a tener el resultado y aquí pueden ustedes ver que me está indicando que tengo 20% de grasa, eso es el límite, el borderline, y que de la cantidad que yo peso en libras, porque esto está en libras, 37 libras y media de mi peso total, que son 185, están constituidas por grasa en mi cuerpo. El resto, las 150 libras adicionales, diagnóstico de bien. De bien. El resto de la cantidad de peso mío, que son 150 libras más que lo que tengo en grasa, son entre músculos, huesos, vísceras, líquidos, sangre, cosas de ese como decía el otro vago más. Entonces, bueno, lo bueno de esto, que lo que yo puedo hacer con mis pacientes en un futuro, es que en lugar de yo guiarme por kilogramos que pierda o que gane la persona, yo me guío por el porcentaje de grasa que va perdiendo en la medida que va haciendo su tratamiento. O sea que en la medida que yo le voy dando su dieta, va haciendo su ejercicio, etcétera, y va bajando en porcentaje de grasa, esa información es mucho más útil que si baja kilos o no baje kilos. Salud. Porque una persona puede adelgazarse, pero si retiene líquido no va a bajar kilos. Y se está poniendo más delgada y no lo sabemos, excepto por la ropa. Ahora no, ahora vamos a saber cuánta cantidad de grasa va perdiendo la persona con su tratamiento. Yo he oído decir, eso es una pregunta, hay dos preguntas. Una, que no te la puedo hacer porque yo no le quiero hacer daño a mis amigos. Es un amigo que te pregunta, que vergüenza, por donde, ¿sabes dónde digo? Que si es verdad que la Viagra tiene efectos secundarios y quiénes son las personas que la pueden usar, pero eso después. Vamos ahora con mucho gusto. La otra pregunta, porque somos más mujeres que hombres, más espérate, alguien que me habló de algo que contiene Orlistat, ¿es correcto? Sí, Orlistat. Orlistat. Bueno, así como para completar un poquito, Sofía, es que nos quedan 4 minutos, ¿no? Ya se pasó tanto rápido el tiempo. Ay, me está diciendo que 3, pero no sí. importa. Vamos no le hagamos caso. Así como hablamos de que la obesidad se constituyó en una enfermedad, un problema de salud pública, rápidamente, al ser un problema de salud pública, las compañías farmacéuticas, los investigadores, las universidades, empiezan a hacer investigaciones para buscar soluciones al problema. De tal manera que yo creo que estamos muy esperanzados de que si anteriormente, como lo acabo de decir no hace mucho, hoy no queda remedio sino hacer un compromiso de por vida relacionado con el hábito de la comida, el ejercicio y estas cosas, es muy probable que en el futuro aquellas personas que han sufrido una obesidad intratable de otras formas, ni han podido cumplir con una dieta bien, ni han podido hacer ejercicio, más adelante quizás por vías farmacológicas se pueda lograr muchas cosas. La leptina es probablemente una esperanza, pero estamos muy lejanos a ella. Hay un nuevo medicamento que está en el mercado aquí en Venezuela, que se llama Orlistat, su nombre científico, o su nombre genérico, el medicamento básico. Genérico, es producido por un laboratorio suizo de alta reputación. Es contra los obesos ya, ¿no? Pero eso lo que hace es impedir la absorción de la grasa en las vías digestivas. Lo que uno come, cuando llega... ¿Y si la gente no come grasa y engorda? Si la gente no come grasa... ¿Y engorda? Bueno, pero es que hay muchas otras cosas que hacen engordar que no es la grasa. Los azúcares hacen engordar mucho más que la grasa. De hecho, hoy en día acaba de salir un bestseller en Estados Unidos que por primera vez repite mucho lo que yo vengo diciendo de tantos años. Lo que realmente engorda a la persona es comer azúcares. No es tanto comer grasas como comer dulces. Azúcar si la vida es simple, tan corta y tan amarga, bueno, como uno no se va a endulzar con un caramelito. En los hoteles te ponen un caramelito para dormir. Confórmate con endulzarte gordita, pues, o sea... una gordita dulce, vamos a llamarlo así, pero bueno. Tú sabes que te iba a poner, en vez del ejemplo del Gran Bonita, te iba a poner una linda gordita de Botero,
porque tenemos en el museo una exposición de Pirelli, que es una de las cosas más hermosas, son el calendario Pirelli, Sí. es el mejor, eso sí, del mundo en materia de fotografía. Yo gasté una fortuna en encontrar el mejor fotógrafo cada año, con diversos temas, ecología, la forma de la mujer, y tú ves como la belleza de la mujer se va cambiando, es lo mismo que una serie de cosas. Y yo los invito porque la tenemos por 2 semanas más. Pero es increíble realmente lo que sin duda hoy día la gente de Botero tenía su gracia en un momento dado. Sí, los botelleros tenían su gracia. Y en una exposición que había ahora, hace poco, no sé si en Medellín o en Nueva York, no sé dónde, de Botero, las 10 primeras gorditas entraban gratis. Entraban gratis. Bueno, él es un gran artista y yo creo que él se ha caracterizado y su personalidad artística está en representar Pero no es por la gorditos gordura, sino, graciosos. No es eso, en él hay un deseo de pintar así. Sí, que no pero son graciosos, pero son hermosas. Por cierto, que me gusta decirles que acaba de obtener para el año 2000 o final del 99 la Plaza Firenze principal, y al lado del David de Miguel Ángel. Hay que saber que eso no lo había alcanzado a nadie. Está en la exposición Botero con 30 esculturas. Qué belleza. Y así Florencia, que es una ciudad tan bella. Entonces yo me siento muy contenta de poderlo comunicar, porque con Venezuela ha tenido una relación maravillosa y nos ha hecho una donación y nos va a hacer otra para nuestros 25 años. Así que muy agradecida tanto a él como a alguien que es antibotero en su figura, que es el doctor Elías Sisman. Gracias, Elías. Muchas gracias, Sofía.